Hoy el mundo del fútbol amaneció diferente. Una noticia relacionada con Salvador Cabañas, el legendario delantero paraguayo que brilló con la camiseta del América de México, ha dejado a aficionados y amantes del fútbol en estado de shock. En este video, vamos a revelar los detalles de esta triste noticia que está sacudiendo el fútbol latinoamericano. Una historia que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida y cómo todo puede cambiar en cuestión de momentos. Quédate hasta el final para entender lo que realmente sucedió con uno de los más grandes ídolos del fútbol paraguayo. Pero antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Ahora sí, vamos al video. Salvador Cabañas es una de esas historias que el fútbol sudamericano nos regala de vez en cuando, una narrativa que mezcla talento, superación y pasión por el deporte. Nacido en 1980, en Itauguá, una pequeña y acogedora ciudad de Paraguay, Cabañas creció como tantos otros niños de la región, corriendo detrás de una pelota por las calles polvorientas, soñando con algún día vestir la camiseta albirroja de su selección nacional. Desde temprano, ya demostraba un talento especial, una manera diferente de moverse en el campo que llamaba la atención de todos los que lo veían jugar. Su trayectoria profesional comenzó en 1998, en el modesto 12 de octubre, club que, a pesar de no estar entre los gigantes del fútbol paraguayo, tiene una rica historia y una tradición de revelar talentos para el fútbol mundial. Con apenas 18 años, Cabañas ya mostraba señales del goleador implacable que se convertiría. Los hinchas más antiguos del club aún guardan en la memoria sus primeros goles como profesional, la manera única de celebrar cada balón en la red, esa alegría pura de quien estaba realizando un sueño de infancia. Después de un breve paso por el tradicional Guaraní, donde aprendió las responsabilidades de defender una camiseta pesada del fútbol paraguayo, Cabañas regresó al 12 de octubre. Era como si necesitara más tiempo en casa, madurando, antes de dar el gran salto en su carrera. Y ese salto lo llevó al fútbol chileno, más específicamente al Audax italiano, donde su estrella comenzó a brillar con aún más intensidad. En Chile, Cabañas se transformó en una máquina de hacer goles. El torneo Apertura de 2003 fue su momento de consagración, impresionantes 18 goles que lo pusieron definitivamente en el mapa del fútbol continental. No era solo la cantidad de goles lo que llamaba la atención, sino la variedad de su repertorio. Goles de oportunismo, goles de fuerza, goles de habilidad, parecía tener todas las herramientas que un gran delantero necesita. Los hinchas chilenos se encantaron con aquel paraguayo de físico fuerte y olfato goleador apurado. Pero fue en México donde su carrera alcanzó su apogeo. En Jaguares de Chiapas, entre 2003 y 2006, Cabañas construyó números impresionantes, 59 goles en 103 partidos. Era más de un gol cada 2 partidos, un promedio que pocos delanteros logran mantener por tanto tiempo. Además de los números, conquistó el corazón de los aficionados mexicanos con su manera aguerrida de jugar, siempre dando el máximo en el campo, demostrando un profesionalismo ejemplar y una humildad que contrastaba con su creciente éxito. La transferencia al Club América representó la llegada a la cima del fútbol mexicano. Uno de los clubes más tradicionales y populares del país abrió sus puertas a aquel paraguayo que ya era considerado uno de los mejores delanteros de la liga. Y Cabañas no solo correspondió a las expectativas sino que las superó, fueron 66 goles en 115 partidos, números que lo colocan entre los grandes goleadores de la historia del club. Pero fue en la Copa Libertadores donde realmente se superó, logrando una hazaña notable al ser goleador de la competición en 2007 y 2008. Era algo extraordinario, un jugador de un club mexicano, compitiendo contra los gigantes brasileños y argentinos, dominando la tabla de goleadores del principal torneo continental por 2 temporadas consecutivas. Con la selección paraguaya, Cabañas vivió momentos de gloria que quedarán para siempre en la historia del fútbol de su país. Entre 2004 y 2010, fueron 44 partidos defendiendo los colores de su patria, con 10 goles marcados. Cada gol era celebrado como una victoria nacional, cada partido era jugado con la garra característica de los jugadores paraguayos. En el Mundial de 2006, realizó el sueño que tenía desde niño en Itauguá, representar a su país en el mayor escenario del fútbol mundial. En la Copa América de 2007, su brillo fue aún más intenso, 3 goles en 4 partidos, demostrando que estaba en la cima de sus capacidades.
El capítulo final de su carrera como jugador estuvo marcado por momentos de reflexión e intentos de retorno. En mayo de 2014, anunció inicialmente su retiro, con planes de dedicarse a una escuela de fútbol, un noble proyecto de retribuir al deporte todo lo que había recibido. Sin embargo, el corazón de goleador aún latía fuerte, y menos de un mes después, sorprendió a todos volviendo a los campos con el Independiente de Pedro Juan Caballero. Fue un último baile, una despedida en dosis homeopáticas de los campos que tanto lo consagraron. En 2016, ya en otro momento de su vida, Cabañas recibió un homenaje especial de la comunidad paraguaya en Madrid. En la ocasión, reveló su deseo de seguir en el fútbol como entrenador, demostrando que su pasión por el deporte continuaba viva, solo que en una nueva función. Es una historia común en el fútbol, los grandes jugadores raramente logran alejarse completamente de los campos. Pueden colgar los botines, pero el amor por el juego permanece intacto, solo transformándose en nuevas formas de contribuir con el deporte. La historia de Salvador Cabañas es de esas que el fútbol sudamericano cuenta con orgullo. Un niño de una ciudad pequeña que, a través de su talento, dedicación y perseverancia, conquistó respeto y admiración en diferentes países. Su legado va mucho más allá de los números impresionantes o de los títulos conquistados. Está en la memoria afectiva de los aficionados que tuvieron el privilegio de verlo en acción. En las historias que se cuentan sobre sus hazañas y en la inspiración que continúa proporcionando para las nuevas generaciones del fútbol paraguayo. Sus estadísticas impresionan a cualquiera que las analice. Más de 100 goles en el fútbol mexicano, títulos de goleador en diferentes competiciones, un promedio de goles envidiable por donde pasó. Pero los números, por más expresivos que sean, no logran capturar completamente la esencia de Cabañas como jugador. Era un delantero que combinaba fuerza física con inteligencia táctica, oportunismo con técnica depurada, características que lo convertían en una pesadilla para cualquier defensa adversaria. La forma como se comportaba dentro y fuera de los campos también merece destaque. Siempre respetuoso con adversarios y árbitros, cultivaba una imagen de profesional ejemplar. Su humildad y dedicación lo hicieron querido por donde pasó, conquistando no solo títulos y premios de goleador, sino también el respeto y la admiración de compañeros, adversarios e hinchas. Salvador Cabañas personifica lo mejor del fútbol sudamericano, talento nato, garra incansable y una capacidad extraordinaria de superar desafíos, dejando un legado que inspira a nuevas generaciones de jugadores a perseguir sus sueños en el fútbol. Hace poco tiempo, el fútbol latinoamericano fue sacudido por una noticia que dejaría una marca indeleble en su historia. Salvador Cabañas, entonces en la cima de su carrera como delantero del América de México y figura central de la selección paraguaya, vivió una tragedia que cambiaría para siempre su trayectoria no solo en el fútbol, sino en la vida. En la madrugada de aquel fatídico día, en un bar ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, un local que debería ser solo un punto de encuentro para una noche de confraternización entre amigos. El destino reservó uno de los capítulos más sombríos del fútbol latinoamericano. Cabañas estaba acompañado de su esposa y algunos amigos, en un momento de distensión típico de un jugador disfrutando su tiempo libre, cuando lo impensable sucedió. El ambiente del bar, nombre que se volvería tristemente famoso después del incidente, era como tantos otros de la capital mexicana, un lugar de encuentros, música y diversión. Cabañas, que siempre fue conocido por su sencillez y por mantener una vida social discreta a pesar del estrellato, estaba allí en un momento de relajación. Su esposa acababa de dirigirse al baño cuando el episodio traumático comenzó a desarrollarse. La violencia del acontecimiento impactó a todos. Un disparo, efectuado a quemarropa, impactó en la cabeza del delantero paraguayo. El proyectil, según reveló posteriormente el procurador de justicia de la capital, Miguel Ángel Mancera, entró por la región frontal del cráneo y, en una circunstancia que los médicos posteriormente clasificarían como crucial para su supervivencia, no tuvo salida, quedando alojado en su cerebro. Lo más impresionante y que demostró la fuerza extraordinaria de Cabañas fue el hecho de que permaneció consciente después del disparo. Este detalle, aparentemente pequeño, sería fundamental para su posterior proceso de recuperación. El presidente del América, Michel Bauer, en sus primeras declaraciones a la prensa, enfatizó este punto sorprendente: el jugador no solo mantuvo la conciencia, sino que fue capaz de responder preguntas durante su trayecto hasta el hospital. La investigación del caso comenzó inmediatamente.
Las autoridades mexicanas, representadas por el procurador Miguel Ángel Mancera, actuaron con rapidez, logrando detener a 2 sospechosos del crimen. La versión inicial presentada por la esposa de Cabañas, que estaba en el baño en el momento del disparo, apuntaba a un intento de asalto. Esta narrativa sería crucial para los primeros momentos de la investigación, aunque los detalles completos del caso aún estaban por venir. El ambiente hospitalario donde Cabañas fue llevado se transformó en un centro de peregrinación. Aficionados del América, periodistas y personalidades del fútbol se mantenían en vigilia, aguardando ansiosamente noticias. La gravedad de la situación era evidente. Un disparo en la cabeza, incluso con el paciente consciente, representaba un cuadro extremadamente delicado que demandaría cuidados intensivos inmediatos. Los médicos enfrentaron múltiples desafíos en el tratamiento inicial. Además del trauma craneal causado por el proyectil, Cabañas presentaba complicaciones cardíacas que necesitaban ser administradas simultáneamente. Era una carrera contra el tiempo, donde cada decisión médica podría tener impactos significativos en el pronóstico del jugador. El equipo médico trabajó incansablemente, consciente de que tenía en sus manos no solo la vida de un atleta de alto rendimiento, sino de un hombre joven, padre de familia e ídolo de millones. La noticia del atentado reverberó mucho más allá de las fronteras mexicanas. En Paraguay, su país natal, la conmoción fue inmediata e intensa. Cabañas no era solo un jugador de fútbol, era un símbolo nacional, uno de los principales nombres de la selección que se preparaba para el Mundial de 2010 en Sudáfrica. La posibilidad de perder no solo a un jugador, sino a una referencia del fútbol paraguayo, causó una ola de solidaridad sin precedentes. El mundo del fútbol se unió en una corriente de apoyo al jugador. Mensajes de solidaridad llegaban de todos los rincones del planeta. Jugadores, técnicos y dirigentes manifestaban su apoyo y aliento por la recuperación del delantero. El América de México, club por el cual Cabañas vivía uno de los mejores momentos de su carrera, movilizó todos los recursos posibles para garantizar la mejor atención a su atleta. Michel Bauer, en sus declaraciones a la prensa, intentaba equilibrar la transparencia necesaria sobre el estado de salud del jugador con la prudencia que el momento exigía. Sus palabras transmitían un optimismo cauteloso, destacando especialmente el hecho de que Cabañas había llegado consciente al hospital y su capacidad de responder preguntas, señales que, en aquel momento crítico, encendían una luz de esperanza. La investigación policial se desarrolló en paralelo a la lucha por la vida que se libraba en el hospital. Las autoridades mexicanas, conscientes de la repercusión internacional del caso, se empeñaron en esclarecer rápidamente las circunstancias del crimen. La detención de 2 sospechosos en las primeras horas después del incidente demostraba la prioridad que el caso recibía, aunque muchas preguntas aún permanecían sin respuesta. El testimonio de la esposa de Cabañas fue fundamental para las investigaciones iniciales. Su versión de los hechos, indicando un intento de asalto, ayudó a direccionar las primeras líneas de investigación. El hecho de que ella hubiera estado en el baño en el momento exacto del disparo añadía una capa adicional de complejidad al caso, ya que no había presenciado directamente el momento del crimen. Este episodio trágico marcó no solo la carrera de Salvador Cabañas, sino también la historia del fútbol latinoamericano. Era un recordatorio cruel de la vulnerabilidad de los atletas y de la violencia que, desafortunadamente, aún permea nuestra sociedad. El delantero paraguayo, que hasta aquel momento era conocido por sus goles y actuaciones memorables, se convertía involuntariamente en un símbolo de resistencia y superación. Enfrentando su mayor desafío no en un campo de fútbol, sino en una batalla por su propia vida. La historia de la recuperación y el regreso de Salvador Cabañas a los campos es una narrativa que trasciende el fútbol, transformándose en un verdadero testimonio del espíritu humano y su capacidad de superación. El 3 de febrero de 2011, poco más de un año después del trágico incidente que casi le quita la vida, Cabañas dio un paso significativo en su proceso de recuperación al regresar a los entrenamientos. Eligiendo para ello al Club Libertad, uno de los principales clubes de Paraguay. Este regreso a los campos de entrenamiento fue cuidadosamente planificado y monitoreado por el equipo médico. El doctor Porfirio Benítez Musa, médico de Libertad, tuvo un papel fundamental en este proceso, estableciendo desde el inicio expectativas realistas y objetivos claros. Su enfoque profesional y cauteloso enfatizaba que el foco principal en aquel momento no era necesariamente el regreso al fútbol profesional, sino la recuperación psicológica del atleta.
La sabiduría de este enfoque estaba en comprender que el proceso de recuperación de Cabañas iba mucho más allá del aspecto físico. El contacto con otros atletas, el regreso a la rutina de un club de fútbol, el olor del césped, el sonido del balón, todos estos elementos formaban parte de una terapia más amplia, enfocada no solo en su rehabilitación física, sino también en su bienestar emocional y psicológico. Era una forma de reconexión con su identidad más profunda, construida a lo largo de años de dedicación al deporte. Uno de los momentos más emotivos de esta jornada de recuperación ocurrió el 10 de agosto de 2011, cuando se realizó su despedida oficial de la selección paraguaya. El escenario elegido no podía ser más significativo, el legendario Estadio Azteca, en México, país donde Cabañas vivió algunos de los momentos más brillantes de su carrera. El partido fue organizado entre la selección paraguaya y el América de México, su último club antes del incidente. En una demostración conmovedora de cómo el fútbol puede unir personas y naciones en torno a una causa noble. El partido en sí fue mucho más que un simple juego de fútbol. El marcador de 0-0 era lo que menos importaba aquella noche. El verdadero espectáculo estaba en la presencia de Cabañas en el campo, actuando simbólicamente por los dos equipos que marcaron su carrera. 9 minutos con la camiseta del América en el primer tiempo, 11 minutos defendiendo los colores de Paraguay en el segundo. Cada segundo en el campo era una victoria personal. Una demostración de resiliencia que emocionaba a todos los presentes en el estadio. El año 2012 marcaría otro capítulo importante en esta historia de superación. El 19 de enero, se anunció oficialmente el regreso de Cabañas al fútbol profesional, y el destino no podía ser más apropiado. El 12 de octubre, club donde su trayectoria en el fútbol profesional había comenzado. Era un regreso a los orígenes en el sentido más profundo, un ciclo que se cerraba para que otro pudiera comenzar. La búsqueda de nuevos desafíos lo llevaría, en 2014, a una experiencia inusual en el fútbol brasileño. El Tanabe, club del interior de Sao Paulo que disputaba la cuarta división del Campeonato Paulista, anunció su contratación en marzo de aquel año. Aunque problemas de documentación impidieron su participación en la Serie B del Paulista, Cabañas aún tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del club en un amistoso contra el Grêmio Barueri. Este partido con el Tanabe, aunque solo fuera un amistoso, fue un capítulo más significativo en su historia. El empate 2-2 trajo momentos que sintetizaban toda su trayectoria de superación. Inició la jugada del primer gol de su equipo, mostrando que aún mantenía el instinto de jugador, e incluso falló un penal, probando que hasta los héroes tienen sus momentos de humanidad. Cada una de estas etapas, el regreso a los entrenamientos en el Libertad, la emotiva despedida en el Azteca, la vuelta al 12 de octubre e incluso el breve paso por el fútbol brasileño, representa mucho más que simples eventos en una carrera deportiva. Son hitos de una jornada de superación que inspira a personas mucho más allá del universo del fútbol. Salvador Cabañas demostró que la fuerza de voluntad y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más atemorizantes que la vida nos presenta. Su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia, mostrando que incluso después de una tragedia que podría haber terminado no solo su carrera, sino su vida, es posible encontrar fuerzas para seguir adelante. El proyectil que permaneció alojado en su cerebro no fue capaz de detener su voluntad de vivir y de continuar ligado al deporte que siempre amó. Cada paso en su recuperación, cada minuto en el campo durante su despedida, cada intento de regreso al fútbol profesional son testimonios de la increíble capacidad del ser humano de superar adversidades. La trayectoria de Cabañas después del incidente sirve como inspiración para atletas y no atletas, mostrando que los verdaderos campeones no son solo aquellos que conquistan títulos y marcan goles, sino principalmente aquellos que enfrentan las adversidades con coraje y determinación. Su historia continúa siendo contada y recontada como un ejemplo de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz y fuerza para seguir adelante. La traición sufrida por Salvador Cabañas es un capítulo particularmente doloroso en su ya dramática historia de vida. En una entrevista memorable concedida a Multimedios, el exdelantero paraguayo reveló detalles de uno de los momentos más sombríos de su vida, exponiendo una cara cruel de la naturaleza humana que se manifiesta justamente cuando más necesitamos apoyo y compasión. En aquel momento crítico de su vida, cuando luchaba no solo por la supervivencia, sino por reconstruir su existencia después del atentado que casi le cuesta la vida, Cabañas enfrentó una traición que pocos podrían imaginar.
su entonces esposa, María Lorgia, la madre de sus hijos, y su representante, que también ocupaba el papel de compadre, una posición de extrema confianza en la cultura latinoamericana. Protagonizaron un acto de deslealtad que marcaría para siempre su historia. El impacto de esta traición fue devastador no solo en términos emocionales, sino también financieros. De acuerdo con diversos medios de comunicación mexicanos, la fortuna acumulada por Cabañas a lo largo de su brillante carrera en los campos, estimada en más de $3 millones, fue dilapidada por aquellos que deberían proteger sus intereses. Era un patrimonio construido con sudor y talento, gol tras gol, que desapareció en las manos de aquellos en quienes más confiaba. La magnitud de esta traición se vuelve aún más impactante cuando consideramos el contexto en que ocurrió. Cabañas estaba en su momento más vulnerable, luchando por recuperarse de un atentado que había cambiado drásticamente el curso de su vida. El proyectil alojado en su cerebro era un desafío físico inmenso, pero el dolor de la traición se reveló igualmente devastador. El dinero que debería servir como soporte para su recuperación y garantía de un futuro tranquilo para su familia se evaporó en las manos de aquellos que deberían velar por su bienestar. Sin embargo, lo que más impresiona en la narrativa de Cabañas no es la descripción de la traición en sí, sino su extraordinaria capacidad de perdón y la sabiduría que logró extraer de esta experiencia dolorosa. En un momento de la entrevista, pronuncia palabras que revelan una grandeza de espíritu sorprendente. Si tuviera la oportunidad le diría que lo perdono, que no tengo ningún problema. Esta declaración demuestra una evolución espiritual y emocional notable, evidenciando que incluso después de semejante decepción, logró trascender el resentimiento y encontrar paz a través del perdón. La amarga experiencia sirvió como base para un consejo precioso a las nuevas generaciones de jugadores. Cabañas enfatiza con particular emoción la importancia de priorizar a la familia verdadera y tener cautela con las amistades interesadas que inevitablemente surgen con la fama y el dinero. Su historia sirve como una advertencia contundente sobre las trampas que el éxito puede traer. Cuando tengan dinero, que se preocupen por su familia, que no se preocupen tanto por amigos porque ellos te van a traicionar. El drama personal de Cabañas ganó contornos aún más intensos cuando salieron a la luz relatos de una supuesta infidelidad por parte de María Lorgia. Aunque ella posteriormente negó estas acusaciones, afirmando que siempre estuvo al lado de Chava durante su proceso de recuperación. Las circunstancias y evidencias presentadas por la prensa mexicana sugerían una realidad bastante diferente. Era una capa más de dolor en una historia ya marcada por profundas decepciones. La traición sufrida por Cabañas expone una realidad cruel del mundo del fútbol y la fama, la vulnerabilidad de los atletas ante aquellos que los rodean por interés. El exdelantero, que había conquistado todo con su talento y dedicación, se vio repentinamente despojado no solo de su salud y carrera, sino también de gran parte de su patrimonio financiero, construido a lo largo de años de arduo trabajo en los campos internacionales. La manera como Cabañas procesó esta experiencia traumática es un testimonio de su extraordinaria fuerza de carácter. En lugar de permitirse ser consumido por la amargura y el resentimiento, transformó su dolor en aprendizaje y en mensaje de advertencia para otros atletas. Su historia sirve como un recordatorio poderoso sobre la importancia de mantener los pies en la tierra y ser cauteloso con las relaciones que se construyen en el ambiente del fútbol profesional. La resiliencia demostrada por Cabañas ante esta traición es tan impresionante como su recuperación física del disparo que recibió. Sus palabras sobre superar rápidamente las dificultades a través de la mentalización positiva revelan a un hombre que encontró fuerza interior para seguir adelante, a pesar de las múltiples adversidades que enfrentó. Es un ejemplo vivo de cómo la fuerza mental puede ser decisiva en los momentos más desafiantes de la vida. Esta parte de su historia añade una dimensión aún más profunda a su narrativa de superación. No fue solo el trauma físico que necesitó superar, sino también una profunda decepción emocional con personas que formaban parte de su círculo más íntimo. El hecho de haber logrado emerger de esta experiencia sin rencor, manteniendo su dignidad y capacidad de perdonar, hace de Salvador Cabañas un ejemplo no solo de superación física, sino también de grandeza espiritual. Su testimonio sirve como una advertencia fundamental para jóvenes atletas que están iniciando sus carreras en el fútbol profesional. El mensaje es cristalino: el éxito y el dinero pueden atraer a personas con intereses oscuros, y es fundamental mantenerse vigilante y cercano a aquellos que estaban presentes antes de que llegaran la fama y la fortuna. Es un recordatorio de que no toda sonrisa es sincera y no toda demostración de amistad es genuina.
La forma como Cabañas comparte su experiencia revela una madurez admirable. No habla con amargura o sed de venganza, sino con la serenidad de quien comprendió profundamente las lecciones que la vida le enseñó. Su narrativa es un testimonio poderoso sobre la importancia de discernir entre relaciones genuinas y aquellas basadas en intereses materiales. Esta historia también nos hace reflexionar sobre cómo el dinero y el éxito pueden cambiar drásticamente las relaciones humanas. En el caso de Cabañas, aquellos que deberían ser su puerto seguro en un momento de extrema vulnerabilidad eligieron el camino de la traición, movidos por la codicia. Es un retrato cruel de la naturaleza humana, pero también una oportunidad de aprendizaje para todos los que sueñan con una carrera en el fútbol profesional. La traición sufrida por Cabañas es un recordatorio doloroso de que las mayores batallas no siempre se libran dentro de los campos. A veces, las heridas más profundas vienen de aquellos que deberían ser nuestros mayores aliados. Sin embargo, su capacidad de superar esta adversidad y transformarla en una lección de vida para otros es un capítulo más inspirador en una trayectoria marcada por desafíos y superación. Su historia continúa inspirando no solo por el ejemplo de superación física después del atentado, sino también por la forma como lidió con las traiciones y decepciones que enfrentó. Salvador Cabañas emerge de esta experiencia no como una víctima, sino como un hombre que encontró fuerza para perdonar y sabiduría para transformar su dolor en enseñanza para las futuras generaciones. La historia financiera de Salvador Cabañas después del atentado es un relato conmovedor que ilustra la vulnerabilidad que pueden enfrentar los atletas profesionales cuando sus carreras se ven interrumpidas abruptamente. En su apogeo, Cabañas era una verdadera estrella del fútbol latinoamericano, con salarios impresionantes en el América de México y una fortuna acumulada que prometía garantizar un futuro cómodo para él y su familia. Sin embargo, el destino le tenía preparado un camino diferente y dolorosamente sorprendente. Antes del fatídico día del atentado en 2010, Cabañas vivía el sueño de todo jugador profesional. Era una figura respetada en el fútbol mexicano, sus goles con el América lo habían convertido no solo en un ídolo de la afición, sino también en un atleta financieramente exitoso. Los contratos publicitarios, las primas por rendimiento, los derechos de imagen, todo contribuía a construir un patrimonio sólido que, en teoría, debería haber garantizado su seguridad financiera durante muchos años. Sin embargo, mientras luchaba por su vida en una cama de hospital, con una bala alojada en su cerebro, otra batalla silenciosa se desarrollaba entre bastidores. María Lorgia Alonso, su entonces esposa, y sus empresarios de la época comenzaron una serie de movimientos financieros que, posteriormente, resultarían desastrosos para el patrimonio del jugador. Era una traición que se desarrollaba en silencio, mientras se luchaba por su supervivencia. Según numerosos relatos del propio Cabañas en entrevistas posteriores, mientras él se concentraba en su recuperación física y luchaba por recuperar funciones básicas del cuerpo, sus cuentas bancarias eran sistemáticamente vaciadas. Se movían grandes sumas de dinero sin su conocimiento ni consentimiento, en un momento en que ni siquiera tenía las condiciones físicas o mentales para supervisar sus finanzas. Era una situación que aprovecharon aquellos que deberían haber protegido sus intereses. La situación se volvió tan grave que Cabañas se vio obligado a recurrir a la justicia. Los procesos legales que inició intentando recuperar parte de su patrimonio revelan la dimensión de la tragedia financiera que se había abatido sobre él. Los exempresarios, que deberían haber velado por sus intereses, fueron acusados de realizar inversiones cuestionables y firmar contratos comerciales perjudiciales, contribuyendo aún más al deterioro de su situación económica. Pero quizás el símbolo más fuerte de este giro en su vida fue su trabajo en la panadería familiar en Paraguay. La imagen es tremendamente significativa. El mismo hombre que pocos años antes era ovacionado en el Estadio Azteca, que vestía la camiseta de la selección paraguaya en mundiales, ahora estaba detrás de un mostrador, vendiendo pan y dulces para mantenerse. Era un contraste dramático que ilustraba perfectamente lo mucho que había cambiado su vida. Sin embargo, es precisamente en este momento cuando vemos surgir otra faceta de la grandeza de Cabañas. En lugar de entregarse a la amargura o la vergüenza, enfrentó esta nueva realidad con la misma dignidad con la que enfrentaba a los defensores en los campos de fútbol. En sus propias palabras, siempre enfatizó que el trabajo en la panadería era honesto y digno, una forma de seguir adelante y reconstruir su vida. Esta actitud revelaba una fortaleza de carácter que iba mucho más allá de sus habilidades deportivas.
Este cambio dramático en su situación financiera plantea importantes cuestiones sobre el apoyo ofrecido a los atletas profesionales después de eventos traumáticos. Cabañas pasó de una posición de comodidad financiera a una situación de inestabilidad en cuestión de meses, no solo por el atentado en sí, sino principalmente por la mala gestión de sus recursos durante su periodo de recuperación. Era una caída que nadie hubiera podido predecir en sus años de gloria. La historia financiera de Cabañas también sirve como una importante advertencia para los atletas jóvenes sobre la importancia de mantener el control sobre sus finanzas y rodearse de personas verdaderamente confiables. Su experiencia demuestra cómo la vulnerabilidad física puede transformarse rápidamente en vulnerabilidad financiera cuando no existe una estructura de protección adecuada. Es una lección que debería ser estudiada en todas las academias de fútbol. A pesar de todas estas dificultades, Cabañas mantuvo su dignidad y fuerza de espíritu. Su trabajo en la panadería, lejos de ser motivo de vergüenza, se convirtió en un símbolo de su resiliencia y capacidad de adaptación. Transformó lo que podría haber sido visto como una humillación en un ejemplo de superación y honestidad. Era una demostración de que el verdadero carácter de una persona se revela en los momentos más difíciles. Esta fase de su vida también revela mucho sobre el hombre detrás del atleta. Incluso habiendo perdido prácticamente todo lo que había conseguido financieramente en el fútbol, Cabañas nunca perdió su dignidad ni su capacidad de volver a empezar. Su ejemplo sirve de inspiración no solo para los atletas, sino para cualquier persona que enfrente reveses financieros en su vida. Demuestra que la verdadera riqueza no se mide solo en términos monetarios. La trayectoria financiera de Cabañas después del atentado es un poderoso recordatorio de cómo la vida puede cambiar drásticamente en cuestión de momentos. De estrella del fútbol mexicano a empleado de panadería, su historia no es solo sobre pérdida financiera, sino sobre la capacidad humana de reinventarse y encontrar dignidad en cualquier circunstancia. Es un testimonio de resiliencia y adaptabilidad. En el mundo del fútbol, donde las historias de éxito y riqueza son comunes, el caso de Cabañas destaca por mostrar el lado más vulnerable de la vida de un deportista profesional. Su experiencia sirve como un recordatorio de la importancia de la planificación financiera y la necesidad de contar con un sistema de apoyo confiable, especialmente para los atletas que pueden ver sus carreras interrumpidas de manera imprevista. La manera en que Cabañas ha manejado su situación financiera post-atentado también revela una lección importante sobre la dignidad del trabajo. En sus declaraciones públicas, siempre ha enfatizado que no hay vergüenza en el trabajo honesto, independientemente de lo que uno haya sido en el pasado. Esta actitud ha inspirado a muchos y ha añadido una dimensión adicional a su ya notable historia de superación. Actualmente, aunque su situación financiera sea muy diferente de sus tiempos de gloria en el América de México, Cabañas mantiene su postura digna y continúa siendo una fuente de inspiración. Su historia nos enseña que la verdadera riqueza de una persona no está solo en sus posesiones materiales, sino en su capacidad de enfrentar las adversidades con coraje y dignidad, y en su habilidad para encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se cierran. La historia de Salvador Cabañas es un recordatorio poderoso de la naturaleza impredecible de la vida y la importancia de la resiliencia. De ser una estrella del fútbol con millones en el banco a trabajar en una panadería familiar, su trayectoria nos muestra que la verdadera medida de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad para adaptarse y mantener su dignidad frente a los cambios drásticos de la vida. Y así llegamos al final de esta impresionante historia sobre Salvador Cabañas y esta delicada situación relacionada con su patrimonio y la traición que sufrió de personas cercanas. Como pudieron ver, incluso en los momentos más difíciles, mantuvo su dignidad y fuerza de espíritu, transformando una experiencia dolorosa en valiosas lecciones para todos nosotros. Quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes que acompañó este video hasta aquí. Sus likes, comentarios y toda la interacción que tuvimos en los comentarios muestran cómo la historia de Cabañas sigue tocando corazones e inspirando a la gente. Es impresionante ver cómo tantos de ustedes compartieron sus propias experiencias de superación en los comentarios. Un abrazo a todos y hasta el próximo video.